Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Finalmente pudimos llegar en el día de hoy. Ayer la ciudad estuvo colapsada totalmente y hoy no es que está mucho mejor, pero digo, no es que está tan óptima, pero estaba un poco mejor, más despejada. Pero ayer nadie pudo llegar ayer a tiempo a su trabajo ni a ninguna diligencia. Una ciudad totalmente bloqueada. Qué barbaridad. Pero ya, agua pasada. Así que estamos acá para nuestro compromiso. Buen día, Jorge. Bienvenidos a bordo, amigos televidentes. Recuerden que tenemos un compromiso con ustedes siempre importante a través de Geopolítica. Y en Geopolítica ustedes pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas, sobre todo aquellos que ven en diferido el programa, con mucho sonido, con muchas aguas, y hay que seguir los pronósticos del tiempo porque hay varias regiones en alerta con la finalidad de que la gente evite los entaponamientos, evite tomar por avenidas, por puntos donde hay estratégicamente posibilidad de derrumbe, inundaciones. Y lo que está pasando realmente en la ruta tuya es que la Núñez de Cáceres con 27 de febrero, el túnel que hay ahí, que la 27 cruza por debajo, está cerrado por obra pública porque están haciendo unos pozos filtrantes para poder desaguar con mayor calidad. Y hay que decir que ese punto es estratégico para la ciudad de Santo Domingo. Sí. Está dentro de lo que llaman el marco del cuadrante más importante de la ciudad de Santo Domingo, y por eso genera eso. El Corredor Duarte. El Corredor Duarte. Mira, a propósito del Corredor Duarte. Así que se llama el Corredor Duarte. Sí, fue construido por Odebrecht. Que incluye todas esas soluciones viales que llegan hasta la autopista Duarte. Hasta allá de aquel lado, hasta la Charles de Gaulle. Sí, desde la Charles de Gaulle hasta la autopista Duarte, que es una especie de cambios de nivel en aquellos puntos estratégicos. Túneles van elevados, etcétera, y vuelve así. Corredor Duarte se llama eso. Tú sabes lo que acaba de ocurrir. Costó un dineral eso. Costó un dineral. Pero era necesario. Era necesario, y hay unos expedientes abiertos, conociéndose en justicia todavía. No, pero eso no. El del caso de Brecht. No, hombre, eso ya pasó la historia. Pero mira si pasó la historia, porque está más que vivo y refrescado, porque en Brasil, el caso Lava Jato, que es el origen de todos estos expedientes de Odebrecht y de su ejecutoria en los diferentes países, un juez de la Suprema Corte de Justicia brasileña acaba de declarar que el juicio a Marcelo Odebrecht, que era el presidente de esa compañía, fue anulado. O sea, ahora hay que comenzarlo de nuevo. Y ya ese caso, ya ese señor tiene fue condenado a 19 años inicialmente por el juez Moreno. Cumplió 3. Ya lleva 7. Y el resto está ya en arresto domiciliario. En arresto domiciliario. Cumplió 3 en prisión. Pero ahora el caso fue conocido nuevamente ya en apelación por la Suprema Corte de Justicia, y allí se determinó, el juez que conoció el caso, que había que anularlo, el juicio. Es como comenzar de nuevo en términos judiciales. Han ido anulando poco a poco esos juicios, porque se ha ido determinando en el caso de los políticos, que hubo varios políticos implicados o metidos en el expediente, aunque no estuvieran implicados. Una red de sobornos. Sí, que estaban en el expediente, más no necesariamente estaban implicados. El caso de Lula, por ejemplo. El caso de Lula fue anulado. Y promocionar una función de todos los presidentes de todo el mundo es sus empresas líderes, promocionarla en países internacionales, con la finalidad de abrir proyectos que generen beneficio, relaciones y amistades son marca confiables. país.
son marca, Son marca país. país. Odebrecht es una marca país. El único país que no utiliza Embraer es una marca país. el único país del mundo que no utiliza ese elemento somos nosotros. Tenemos marca país. Tenemos marca país, pero no tenemos la gestión para que esos productos de marca no, país. Tenemos marca país, tenemos Punta Cana, es una marca país. Tenemos, Romana es una marca país. tenemos muchos productos y muchos servicios que son marca país. Los rones son marca país. Para la región y para el mundo, pero que no son utilizados con la debida capacidad que puede generar para beneficios económicos del pueblo dominicano, esa gestión internacional que tiene que venir y partir desde la cabeza del país, el presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Están en eso, hay varias. Hay mucha gestión. Acuérdate que en gestiones, al inicio se recuerda que ¿tú te acuerdas del logo? Son el lío, puntos. ¿Te acuerdas el lío del logo de marca país? Todo lo que sucedió. Que fue a inicio del principio del gobierno pero actual. Eso fue un incidente menor. No, lo que me refiero es a que cogieron un logo y arreglaron un logo que ya existía, pero eso es un incidente menor, eso no tiene ninguna importancia. Mira, nadie se acuerda de eso. Precisamente. Nadie se acuerda de eso porque no es relevante. Y lo primero que no se acuerdan de eso son los propios funcionarios, que no se acuerdan que ese es un elemento determinante, la marca país, para promocionar la nación dominicana, nuestra costumbre, nuestras acciones, nuestro producto. Yo te menciono cinco. Marca país son los rones, los romos, como decimos nosotros aquí. Mira, son marca país. Acaba de pasar el proceso electoral. Nosotros somos marca país en gestión democrática, administrativa, en la cual muchas naciones de Centroamérica y el Caribe solicitan a República Dominicana asesoría en el ámbito organizativo de las elecciones. Eso es una marca país. Bueno, eso es un know-how. Tenemos un know-how también para destacarte los elementos del propio Estado que pueden ser vendidos, que pueden ser capacitados, que son vendibles como marca país. Tú sabes que nosotros en términos de la organización del trabajo tenemos también históricamente un know-how, porque muchos de los juristas dominicanos especialistas en el tema y que han pertenecido a la OIT, la Organización del Trabajo Internacional, han sido los elaboradores, los continuadores y además han sido representantes para toda Centroamérica y el Caribe de esa organización, impartiendo charlas, cursos, orientación, además de que la jurisdicción nuestra en términos de trabajo tiene una calidad que es imitable, pero no se está utilizando en su debida promoción como marca país. Bueno, porque ya cuando hablamos de de la formación en materia jurídica laboral, hablamos de personas. Aquí hay varias personas que se pueden mencionar como grandes juristas, las grandes luminarias del derecho laboral. Y pudiéramos mencionar 3 o 4, pero no vamos a mencionar ninguno para que no se vaya a quedar alguno que tiene también la misma calidad. Pero ya es un asunto personal, o sea, de la formación personal del individuo. Y en términos de productos y de servicios también, porque nosotros tenemos en términos de tabaco, de ron, tabaco y ron, café, cacao. Somos marca país también de referencia de esos productos, en la cual se requiere una mayor promoción para abrir mejores mercados. Aquí hay muchos renglones que son emblemáticos del país. Y no se promuevan. Nosotros tenemos una buena bien ganada fama de esos productos que van a los mercados internacionales, que son apetecibles. Y aquí no tenemos suficiente producción para la demanda que hay de esos productos. ¿Tú te acuerdas aquella discusión de Fidel Castro y Hipólito Mejía por el posicionamiento del tabaco de un país y otro, entre Cuba y República Dominicana, con relación al posicionamiento que cada uno ocupa en el mercado mundial? Aquí el tabaco dominicano desplazó hace tiempo el tabaco cubano.
Sin embargo... Y Hipólito se lo dijo a Fidel. Le dijo, sí, pero Fidel le dijo, pero le siguen llamando habano. esa fue su respuesta. Al tabaco. Al tabaco le siguen llamando habano, porque La Habana sigue siendo el punto estratégico. El cigarro, el túbano del campo, el cigarro, hasta hace 4 o 5, bueno, 10 años, una década o más, el sinónimo de tabaco era habano. Así era. Dame un habano ahí. Pero fue que Fidel le dijo, pero lo sigue llamando habano. Oye, chico, lo sigue llamando habano. Y en términos publicitarios, si usted busca la gran mayoría de las películas donde aparecen habanos o la gente fumando tabaco, siempre le llaman habano. Pero no son cubanos, son dominicanos. Pero también hay que destacar, dentro de ese esquema, que el origen del lanzamiento y la importancia que tiene el tabaco dominicano son producidos, elaborados por empresas que tienen su origen también en Cuba. Sí, o sea, son familias cubanas que se trasladaron aquí al país. Las principales son... no se trasladaron aquí. Aquí vinieron de pasada. Se establecieron en Puerto Rico, se establecieron en los Estados Unidos y siguen utilizando entonces la materia prima dominicana como parte fundamental de la elaboración de esos cigarros que no es el pachuché del campo, el túbano del campo, son tabacos que te puede costar $300 uno. Sí, así es. Y es con tabaco dominicano. Otro renglón que adquirimos un liderazgo a nivel mundial también es en la fabricación de implementos médicos, especialmente en la zona franca del país. Pero ya eso es otra... Esos son otros de los renglones. Pues ya tiene que ver con la tecnología, el avance de la tecnología. Efectivamente. Y la preparación intelectual de nuestras universidades, que está tirando muchísimos muchachos bien preparados en el área de ingeniería y que están dando muy buenos resultados. La preparación tecnológica del muchacho. Y hay que decir que el renglón de entrada de divisa por esas ventas tiene al país también en importancia de entrada de capital. Bueno, el cuarto renglón de generación de divisas, después de el turismo, las remesas, el tercero, zona franca, es las exportaciones ya de otros productos está como en cuarto o quinto lugar. La ampliación de las zonas francas y la transformación de maquilas, de producir panty, media y cosas así, que ha sido transformada, que en su momento jugó un papel en la generación de puestos de trabajo, pero fueron trabajos, empleos de poca calidad, remunerativa, los llamados empleos de miseria. Cuando se transforman ya a la tecnología, a la fabricación de productos médicos, los propios medicamentos, entonces ya llega una mejoría significativa de la calidad del empleo. Y de los puestos de trabajo. Sí, calidad del empleo. Pero tú mencionabas... que generan, o sea, que ganan mucho. Tú mencionabas el turismo. Y hay que decir que Punta Cana ha llegado un momento en países que tú tienes que identificarse. Y República Dominicana, ¿dónde está? Punta Cana, Punta Cana, yo estuve allá, sí, estuve por ahí. Entonces, antes lamentablemente había que decir que estábamos al lado de Haití. Esa es, porque el marketing haitiano, en términos de diplomacia y de presencia, siempre ha sido más activo que la República Dominicana. Pero en el área turística, en el área turística también hay una, no más que disputa, también hay esa calidad que tiene tanto Cuba como República Dominicana, porque ambos ofrecemos la misma calidad del turismo, que es sol, playa, arena, música, gastronomía, diversión, aunque la diferencia ahora de visitante entre Cuba y República Dominicana... La 3S. ¿Sabes cuáles son las 3S? Sol, Sand and Sets. Sexo, sol, sol, arena y sol. Y playa.
Pero hay que destacar, tú sabes que en la semana pasada llegó el primer avión chino de vuelo directo de Pekín a La Habana con escala en Madrid y arribó con 161 turistas chinos que desde el 2021 no se había caído, y hay que decir que en esto del bloque político China está tratando, y a una solicitud del presidente cubano Canel, que estuvo de visita por China, solicitándole ayuda y colaboración porque me estoy ahogando. Y una de las cosas que programaron, eso fue el mes pasado, fue incrementar el turismo de turistas chinos, y ya llegaron los primeros, porque Cuba ha pasado de ser uno de los más importantes receptores del turismo, que recibía 5 o 6 millones de turistas, ha bajado a 2 y 3 millones después de la pandemia. Sí, no se ha recuperado a la velocidad que nosotros. Por ejemplo, ayer informaba el Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo, que se recuperó, el turismo ha crecido un 24% por encima del que estaba del referente del año 2019. Y venía oyendo a alguien en un programa de radio, decía, pero y todavía van a seguir hablando del 19 y el turismo y van a estar todos los meses. Pues mire, señorita, documéntese mejor. Siempre hay que tomar un punto de referencia. Y la recuperación no es ocioso seguir repitiendo que estábamos en un punto en el 19 cuando se interrumpió todo. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, esa es la referencia. Usted no puede coger el 20, que no se movió nadie, ni el 21, y el 22 que comienza a crecer. Usted no lo puede tomar como referencia. Y siempre se coge el punto donde estaba el asunto óptimo. Y la pandemia trastornó todo, pero fuimos los primeros en recuperar en Latinoamérica, sobre todo por la gestión de gobierno, de darle seguridad, aquella iniciativa de ponerle un seguro a los visitantes, de facilidades del personal y la vacuna a tiempo. Fuimos de los primeros países que lograron generar esa confianza. Un conjunto completo un conjunto de política pública. Del sector turismo y del gobierno. Sí, es un conjunto de políticas públicas que impactaron positivamente en la recuperación. Y cumplimos con la meta de sobrepasar los 10 millones de visitantes. Una meta que se estableció en el año 2012 con el presidente Danilo Medina, que hizo mucho énfasis en que el país debería encaminarse a tener un turista por habitante. Bueno, y sobrepasamos esa meta de los 10 millones. Todavía no estamos en un turista por habitante porque nosotros tenemos mal contados 11 millones de habitantes, pero vamos caminando hacia allá. O sea, siempre las metas se van cumpliendo por etapas. Ya tenemos otro invitado el día de hoy, que es el profesor Luis de León. Pero antes hay que informar que, bueno, primero recordar que antes de las elecciones, el presidente Luis Abinader dijo que un día después, en términos relativos, un día después de las elecciones iba a convocar a los líderes de la oposición. Bueno, las elecciones fueron el domingo, hoy es jueves, no es un día después, pero son apenas 4 días después. Él va a reunir hoy con... Cuando él habló de un día después, lo que hizo la referencia es después que den los resultados, porque fue en el día de ayer que se dieron los resultados. Bueno, está bien. Ya los resultados se sabían. Pero oficializado fue ayer. Ayer. Entonces, antes de que la Junta dé sus resultados, no podía hacer la convocatoria. Él podía, porque él sigue siendo el presidente. Perfecto. Él se va a reunir en el día de hoy con los candidatos no vencedores, de Abel Martínez y Leonel Fernández, y o sea, está cumpliendo con su palabra de que lo que viene, ¿cómo fue el eslogan que puso? Lo que sigue entre todos. Las elecciones fue cada cual por su lado. Ahora, honrando su palabra del diálogo. Sí, lo que viene, lo que sigue para el país, entre todos. Ya la campaña pasó. Tenemos que
que jalar todo en la misma dirección. Y aunque él prometió una cena que no se ha cumplido entre ellos, parece pero que... ese fue en el debate. Pero fue en el debate que él dijo que se iba a reunir un día después. No, fue en la semanal. En la semanal. En el debate lo voy a invitar a cenar. Bueno, puede cumplir ambas cosas y ahora. cuando salieron, Abel dice, ¿y dónde está el presidente? ¿Qué hizo la invitación? No, se fue. Ah, muchachos, vamos a cenar pagándolo nosotros. Vamos a la pausa. Aquí ya en la compañía siempre grata del profesor, distinguido amigo Luis de León, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y ayer don Luis de León, también presidente de la Fuerza Bochista, lanzó un comunicado que es un misil, porque le pide al comité político del PLD su renuncia a partir del desempeño no tan halagador del pasado proceso. Su renuncia a su puesto de dirección. La renuncia del comité político, porque ocurre que el PLD en este desempeño electoral volvió ni siquiera al año 2000, al año 1994, que había sido su desempeño más bajo después. Al 74. Después de ser, después de ser un partido ya mayoritario, que casi gana las elecciones del 90. Entonces en el 94 cae a un 13%. Y ahora cae por debajo del 94. O sea que el grito de don Luis tiene toda la razón, porque un partido que tenga esa historia, ese desempeño tan prolongado y cae tan ruinosamente, sus dirigentes deberían renunciar. Yo estoy de acuerdo con don Luis. Y poner a disposición su puesto. Renunciar, que se vayan para su casa ya, hombre. Bueno, buenos días. Nos honra y nos complace estar acá con estos dos talentosos seres humanos dominicanos, patriotas, don Nelson, don Jorge. Gracias. Y saludar al público de Geopolítica. Como siempre, es grato comunicarnos a través de este medio con el pueblo dominicano. Bueno, inmediatamente comenzando con el planteamiento que usted hace, nosotros hemos hecho un planteamiento en la dirección de que el PLD como partido se preserve, porque es la obra maestra del profesor Juan Bosch, para que asuma el bochismo en la dirección de ser un partido que sea el gran referente nacional para las grandes transformaciones que necesita la República Dominicana en estos tiempos difíciles del siglo XXI. Nosotros, en la línea de lo que planteaba el profesor Juan Bosch, que decía que cuando el Estado Mayor pierde la guerra debe tocar retirada. Ese era un planteamiento que Juan Bosch decía, que la política es lo que más se parece a la guerra. Sí. Bueno, y en esa dirección nosotros hemos planteado que hay que renovar al PLD de cara a este descenso estrepitoso por irresponsabilidad política, por falta de compromiso con este pueblo. El PLD tiene un evento que hace cada 4 años. Es el Congreso del Partido. Vamos al 10º Congreso, que es a final de año, octubre. Entonces nosotros hemos dicho a la actual dirección del comité político que perdió esta gran batalla, que renuncie para que las bases del partido, las direcciones medias, tengan la libertad de escoger el liderazgo que crean necesario y suficiente para esta nueva coyuntura. Porque se trata de una nueva coyuntura donde el gobierno tiene todo el poder, y en una democracia frágil, el que tiene todo el poder y no tiene conciencia del poder puede utilizarlo y puede llevarnos hacia un ámbito de carácter autoritario, de seguir el país retrocediendo en términos político, institucional, económico, sociocultural. Nosotros hemos dicho, don Nelson, don Jorge, que planteamos numerosamente al partido que la única manera de cambiar la situación política, económica y volver hacia el gobierno era sobre la base de la unidad. Nosotros fuimos en el partido
aspirante a secretario general, fuimos aspirante a la presidencia de la República en la consulta interna. Y lo que promovimos en todo el país, y así lo asumió el partido en las bases de los partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, es que era unido que íbamos a ir. El pueblo estaba conteste en que la única manera de evitar que el actual estado de cosas continuara es si nos unificáramos. Ahora, número uno eso. Número dos, y la oposición. No le hicieron oposición política al gobierno. El PLD es un partido combativo, activo. Es decir, pausaron al PLD, pausaron a las masas. Y con temas tan fuertes como el alto costo de la vida, el endeudamiento externo, la ley draconiana del DNI, que ahora plantean, está en el tema público ahora, el DNI, con un planteamiento de ciberseguridad, creo. El tema de la inseguridad social, el tema Haití, la República Dominicana, esa geopolítica regional o caribeña, no movilizaron el partido, no activaron el partido. Entonces los resultados en política, la política es una ciencia. La política, lo que no se planifica, no se obtiene. Entonces estaban esperando a que fuera el instinto. Pero todas esas encuestas... Espontáneo, esperando que el instinto... Eso no es ciencia, la política no es sentimiento. La política es ciencia. Ni hay milagros. Ni hay milagros en política. La política es ciencia y es arte. Pero mucha gente que carece de las condiciones de nacimiento genético para el arte, para la práctica, y que no estudian, pero sí practican la política. Bueno, pero... El activismo político. El activismo. ¿Qué es lo que está primando? Es diferente. Eso es lo que está primando. Entonces, Jorge, Nelson, al pueblo lo anestesiaron con las encuestas 70, 60. El liderazgo político de esa alianza opositora, que fue quien perdió. Esa alianza opositora no tenía contenido político ni social. No haber electoral. Y no se unificaron como tal. Esa alianza opositora era una sigla para Pero mí. tampoco hicieron ninguna propuesta. Eso mismo, eso estoy diciendo. Esa alianza opositora no tuvo una estrategia de contrainsurgencia en relación a esa percepción de las encuestas y generar en el pueblo la realidad tal y cual era, en el sentido de que... No fue percepción. Sí, pero no. Lo que quiero decir es, la parte de al percepción... final no fue percepción. Bueno, no fue al final porque se impuso la percepción. En el sentido de que el pueblo, esa abstención hay que buscarla. Bueno, yo no voy a ir a votar, ellos ganaron. Así que dice el pueblo. Yo no voy a ir a votar, mucha gente se anuló. ¿Qué tenía que hacer esa alianza opositora? Crear un ambiente real hacia eso. Estamos en una tensión... Crear una percepción. Crear una otra percepción, claro. 45, por encima de un 45% es la abstención electoral, lo cual convierte a la participación ciudadana muy baja en propuestas que ya están haciendo de la necesidad del voto obligatorio. Yo tengo, en mi artículo de ayer yo puse algo, pero voy a escribir un trabajo más amplio, que se va a publicar también, explicando un poco ¿cómo se puede llamar? Porque la abstención aquí en la República Dominicana no fue tan alta. Y lo voy a explicar con números en el trabajo que voy a publicar. Ocurre que en el exterior tenemos 863,000. Y la participación es de un 25. ¿Cuál 25? Menos. 18.67. Y eso... 81.33 es la abstención en el exterior. ¿Qué significa eso? Bueno, que eso arrastra al sistema completo. 700,000 inscritos no fueron a votar. Eso te contamina la participación del país, o sea, del voto interno. Entonces hay que buscar y legislar en relación a la facilidad o al compromiso de los dominicanos en el exterior. O se le busca la vía de cómo hay una mayor participación de los dominicanos en el exterior,
o se decide, o se elimina. o se decide solo permitirle que voten para las 7 diputaciones que tienen en el exterior. Y se segrega ese No, padrón. se pueden eliminar también. No, eliminarlo no. Vamos a dejar los 7. Y se pueden eliminar los 7 diputados. No, pues entonces no. Porque ahí está el costo asociado No, a pero todo eso que entonces, tiene en el presupuesto entonces nacional. no tendrían ninguna participación los dominicanos en el exterior. Pero que también hay Es que participe. pero que también hay que evaluar esos diputados históricamente que han aportado a los dominicanos en el exterior. Pero hay que darle algún derecho político a los dominicanos en el exterior. Ahora, Estamos de acuerdo, Nelson. En la participación presidencial no tiene ningún sentido que no sea contaminar el padrón general del país y generar a su vez una abstención que si le sacamos 750,000 votantes que están en el padrón y no fueron, la abstención baja. Bueno, ahora ustedes deben pensar también que en América Latina hay una línea, en la nueva coyuntura geopolítica de América Latina, es eliminar el sistema de partidos políticos. Hay toda un accionar. En la nueva agenda. Bueno, el descrédito de la política, el descrédito de los líderes. De los líderes. Entonces, Porque ahora las son los... instituciones públicas las asaltan los empresarios. Correcto, y que hay que eliminar el Estado, hay que hacer un Estado chiquito, todo eso es parte de una política general. Y una agenda también dada a la destrucción del concepto primario celular Esa es la agenda de la sociedad. Esa es la agenda neoliberal. La agenda de eliminar los partidos es la agenda neoliberal. Exactamente. La Eso otra ella es más... Entonces, es más liberal. También otra cosa que incidió es que los partidos políticos creen que todo es redes sociales. No fueron a la calle, el contacto, el trabajo, la oposición, y creían que un gobierno en crisis, porque fue un gobierno en crisis, fue en medio de una crisis. Subió en medio de una crisis. En medio de una crisis, ¿verdad? Logró superar la crisis. Correcto. La inversión fue muy alta. La inversión económica, terrible, ¿verdad? Bueno, hay que decir muchas cosas, porque los dos partidos políticos principales, PLD y Fuerza del Pueblo, decían que las elecciones eran compradas, toda una serie de denuncias. Y de buenas a primeras rápidamente aparecieron felicitando. Es verdad que fue la realidad. Pero abandonaron ese discurso crítico sobre esa realidad que ellos le plantearon al país. Un reino dividido. No. Hay un elemento que motivó esa... No fue porque ellos querían ser tan demócratas de llamar al presidente reelecto y felicitarlo. No, que hay un elemento que tumbaba cualquier discurso. Bueno, si las elecciones fueron amañadas para el presidente y no fueron amañadas para Omar, entonces ahí, ¡pum! Discurso eliminado. O sirvieron para Omar y sirvieron para el presidente o no sirvieron para ninguno de los dos. Algo muy sutil, algo muy sutil que tumbó el discurso que se estaba elaborando desde mediodía cuando el presidente Danilo Medina, que no quiso dar la cara a él, sino que puso al otro Danilo, a Danilo Díaz. Danilo, dile tú, del doble marcado. Es una charlatanería. Y además la fuerza, a las 3 de la tarde presentaron 102 incidencias que iban a presentar como elementos que contaminaron las elecciones. Esas dos previsiones se cayeron cuando se cuenta y Omar gana las elecciones. O Luis, sirve para uno o no sirve para nadie. Luis, ¿qué tenemos en el futuro? ¿Qué Bueno, se espera en la reorganización de un PLD que tiene un presidente, que tiene un comité político que está siendo cuestionado por la base? Bueno, lo que se da debe ser la renovación, la transformación. Y para que usted siga ahí mismo. ¿Y Danilo va a seguir siendo presidente del PLD? Es que todos tienen que renunciar. Ahora hay el Congreso del partido que comienza a final de año. La exigencia estatutaria que renuncie, nunca han renunciado, para que permitan que sea la base quien estructure una nueva direccionalidad.
Porque evidentemente el PLD, Juan Bosch llegó a decir reiteradamente, el PLD no es propiedad ni de individuos, ni de personas, ni de sectores. Es un patrimonio del pueblo dominicano. Es un patrimonio del pueblo dominicano. Entonces hay gente que tiene secuestrado el PLD. El PLD es un partido que los grandes cambios que ha generado el PLD en su gobernabilidad son más que evidentes en el país. Claro. Democracia participativa, estabilidad económica, educación, cultura, modernización, internacionalización. Sí. Entonces, no puede ser patrimonio de un grupo. Hay que dar paso, ¿verdad?, a un liderazgo que tenga compromiso, un real compromiso de espíritu, de corazón y material con las grandes mayorías que son el pueblo dominicano, para preservar la democracia dominicana, porque la democracia dominicana ahora mismo no tiene contrapeso. Y si los que dirigieron vuelven a dirigir de manera igual el partido, bueno, ¿hacia dónde vamos? No hay futuro. El futuro hay que cimentarlo sobre la base de una posición crítica y autocrítica que genere una alternabilidad para que esos partidos, que no son culpables los partidos, sino su dirigencia, son los culpables. Eso es una inversión. El PLD es un partido que ideológicamente, política, en términos político y social, ha hecho un trabajo extraordinario. Tiene 50 años. Yo soy fundador de ese partido. La concentración de poder. 50 años, La concentración del poder siempre genera grandes acciones y grandes debilidades. Ocurrió con ustedes en el ejercicio del poder. ¿Cómo Claro. tú visualizas lo que va a ocurrir en el país para los próximos 4 años? Bueno, sin ser guardando siempre el espíritu positivo, el panorama no luce claro. Porque el sector que gobierna el país es un sector político y económico que no tiene muchas raíces en la democracia participativa, en el modelo democrático social que necesita este pueblo para liberarse del hambre, de la miseria, de la ignorancia, para construir una nueva sociedad al margen de lo que es el gran proyecto neoliberal, que es acabar con todos estos pueblos y generar ahora dirigentes outsiders, que quienes dirijan al país son los que tienen dinero, poder, que los que dirijan el país no sean aquellos liderazgos que son el producto de una escuela, de un amor a la comunidad, a la patria, a la sociedad. Por eso nosotros, finalmente, planteamos la necesidad de que el Partido de la Liberación Dominicana, que es propiedad del pueblo dominicano, no puede quedar secuestrado en una dirigencia que quiera perpetuarse y debe dar paso a un nuevo liderazgo en términos de interpretar al profesor Juan Bosch que la política es la ciencia de la gente y del futuro de la gente. Bueno, volviendo al referente de esa votación baja del 1994, justamente porque pero era Juan Bosch, incomparable, ¿verdad? Sí. Dio un paso, se apartó, por la razón que sea, y le abrió espacio a una dirección colectiva que también, por la razón que sea, que sabemos que fue una coyuntura muy especial. 2 años después el PLD llega al gobierno y a partir de ahí se convierte en una gran maquinaria electoral que produjo 4 victorias presidenciales y 3 victorias de medio término. No debe ahora, y por ahí deben dar la preocupación suya y el pedido de renuncia del comité político. No debe imitar aquel espacio que parecía catastrófico con 13% y de repente en 2 años puede renovarse y ganar unas elecciones. Ayudado por Balaguer, pero ya, como dije, de ahí para acá el PLD comenzó a crecer y a convertirse en una maquinaria electoral. Sí. Es que el Partido de la Liberación Dominicana es una estructura nacional que está sembrada en todo el país, como cultura de participación política y como visión social de desarrollo y de crecimiento económico. Esta situación que se ha generado es en función de la manera como ha dirigido el proceso electoral esa cúpula política, cúpula que se ha acomodado a unos acondicionamientos políticos de estos tiempos que no se corresponden con la necesidad
de fortalecer la democracia sobre la base de la participación social y popular. El futuro del PLD depende en gran medida de la comprensión de este momento político, social y de darse la renovación que necesita. Pero Juan Bosch siempre destacaba de esa pequeña burguesía trepadora. ¿Se aburguesó la dirección en el ejercicio de poder? Una parte sí. ¿Se acomodó? Se acomodó, claro que sí, una parte sí, se acomodó. Bueno, es que todo esto tiene que ver con la noción, la concepción de Juan Bosch sobre la política. Por ejemplo, cuando salimos del gobierno del 2020, se hizo el Congreso virtual en función de la pandemia, que llevó el nombre de José Joaquín Vido Medina. Ese Congreso virtual, yo aspiré a secretario general. Y yo le planteé a la misma comisión electoral que aspiraba siempre y cuando la elección se diera por el voto secreto y universal, es decir, que lo pospusieran para cuando la incidencia de la pandemia bajara y para que permitiéramos que fuera una elección tanto el presidente del partido como el secretario general. No, yo tuve que renunciar una semana antes, porque el modelo fue el selectivo de dedo. 1000 personas determinaron el presidente y secretario general. Entonces, todo el secretariado del partido, que es una visión personal, se eligió en una sola dirección. Los partidos necesitan, ¿qué necesitan los partidos? Equilibrio, diversidad, las diversas corrientes que participen. Y ese partido fue en un solo lado y todos los que estaban ahí, gran mayoría fueron funcionarios. Horizontalidad. Exactamente. Todos los que accedieron a esas posiciones habían sido funcionarios. Las predicciones de Euclides de Euclides Gutiérrez Felices se siguen marcando. Sí, pero él no renuncia. Él no solamente no renuncia, sino que también es un poco pitonizo sus acciones del pasado cuando él le dice al PLD, si perdemos, caemos presos todos. Luis. Yo ni nada voy a decir. Luis tampoco va a decir nada. Porque además, Luis es de Montecristi igual que Euclides. Ay, gracias, sí, con mucho orgullo. Montecristeño, noroestano. Pero mira, una cosa, don Luis, Jorge, amables televidentes. El modelo europeo y estadounidense es que la persona que dirige y pierde se va. Pero ¿cómo es posible que desde el año 2019 Danilo Medina ha hecho todo lo posible para joder al PLD y sigue ahí? Lo dividió, porque no fue otro que lo dividió el PLD, fue Danilo, fue su ambición a querer modificar la Constitución para un tercer periodo. Lo divide porque se mete de cabeza a imponer un candidato que finalmente terminó siendo un fiasco. Hace que Leonel Fernández se vaya. Cuando se plantea la posibilidad de una... El amor y el odio existen en la política. Pero eso es fatal. Pero más que el amor, más que la relación amorosa, porque es más venenosa y es más agresiva. Divide el PLD en el 19. Pierden el 20. Pierden el 22 las municipales. Se descalabra en el 22, pierde las municipales en febrero. Se descalabra ahora en la presidencial. Y sigue ahí atornillado. Por vergüenza debió haber renunciado. Mire, yo dejo esto. Yo tengo 5 años de fracaso total en términos políticos. Adiós. Pero no lo va a hacer, porque no es honorable. Presidente Albitan está vacío. Bueno, que lo pongan ahí, presidente Albitan. Bueno, la dirección política, en el PLD, yo digo de los dos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, debieron reaccionar ante el asalto de las elecciones municipales del 18 de febrero pasado y su discurso, yo estuve en desacuerdo. Fueron un discurso muy tímido, de reacción frente a todo lo que ocurrió. No aprendieron la lección del 18 por no aprender la lección del 18. No tímido, pero fueron bastante violentos. Digo, no violentos en términos de calle, pero... No es violento. Cuando uno habla de ir a la calle, es que la gente ejerza el derecho constitucional de protestar, de manifestarse. La política, cuando el profesor Mombo explicaba, la política es la guerra, decía él. Es que cuando el pueblo sale a la calle, y sobre todo con un gobierno soberbio, terrible, que compró en gran medida las elecciones,
A lo único que le teme es al pueblo en las calles protestando, exigiendo sus derechos de manera pacífica. Pero, ¿qué hicieron? Todos esos partidos se creyeron, fueron al folclore electoral, cada cual por su lado. Bueno, esa fue la propuesta. Por eso nosotros planteamos que fueran en una primera vuelta, unidos, en una primera vuelta electoral. Porque el adversario, que es feroz, que es terrible, que tiene poder y todo, sabiendo que en la segunda vuelta era preso seguro, iba a apostar a ir a una segunda, iba a apostar a ir a una primera vuelta. Eso de político, Eso es elemental. Eso es lo elemental en política, eso lo dije yo numerosas veces. Lo dijimos numerosas veces. Y ellos son tan pendejos y tan cosas que ellos se van a quedar tranquilos para no ganar en la primera y dejarlo a nosotros que vayamos a la segunda. No, hombre, eso eran cuentos de hadas. No se unieron. La consecuencia está ahí y esa alianza opositora no desempeñó su papel de unificar porque era de sigla, era de pose. Faltaba liderazgo, que tuvieran compromiso con el pueblo, real. Pero fue una previsión errónea y por lo tanto, si fue errónea no fue ninguna previsión. Al contrario, fue una imprevisión. Eso de apostar a la segunda vuelta. Claro. Pero la segunda vuelta siempre es una lotería. Y la apuesta del país, finalmente, Luis, tu mensaje al pueblo. El pueblo es soberano, los partidos políticos tienen que todos renovarse y colocarse en la dirección de ser la alternativa o el instrumento para que el pueblo pueda eliminar la pobreza, para que cree una democracia realmente participativa, en que el protagonista fundamental sean las grandes mayorías, y para que el desarrollo económico y social de la República Dominicana sea el desarrollo de todos, no de un sector, no de un grupo, y para que la República Dominicana no siga retrocediendo. El retroceso es fatal para la democracia y para la estabilidad y para la paz de un país. Por eso nosotros creemos que si los partidos se renuevan y se asumen una visión clara sobre la realidad, el país sigue avanzando. Fíjense que el país, lo dijimos en este programa, la República Dominicana es el único país de América Latina y del Caribe que tiene estabilidad política. Ahora dio un cambio, ¿verdad?, en pacífico, en paz, lo hizo sin violencia. De manera que esos son referentes y fuertes que les sirven de materia prima a los políticos para comprender que este es un pueblo bueno e inmenso y que puede ser, su futuro puede estar cerca. Que la población aquí no quiere participar en revueltas ni nada de esas cosas. Más bien están en el folclore electoral. Una entiende que no se siente representada en ese folclore electoral y no va a votar por diversas razones. Pero que nadie la convoca al Parque Independencia ni a manifestarse, que no va a ir. No va a ir porque no va a poner su pecho para ser blanco de la represión en caso de que eso ocurra. Mientras los líderes están echándose fresco. Y comunicándose y haciendo además, acuerdos circulares. Ajá. Bueno. Gracias, don Luis. Gracias, don Nelson, Jorge No y hablamos su de público. No hablamos de Haití, pero Eso viene más adelante. Ayer se reunió el presidente de Kenia con el presidente Biden en Washington y parece que el asunto del despliegue de las tropas kenianas en Haití es ya cuestión de horas. Y vamos a ver, porque eso tendrá algún desenlace. Bueno. Esperamos que sea un desenlace favorable para Haití, porque si lo es para Haití, Es para también lo es nosotros. Y seguimos ese tema jugando a la improvisación. Así mismo, eso hay que escribirlo y subrayarlo. No está claro. No está claro. Es así. Bueno, felicitar a las madres dominicanas. Ay, A las madres dominicanas. Este domingo, sí. Este domingo, ¿verdad? Heroica, hermosa. Y son la razón de ser también de la perpetuación de la especie humana y de la buena direccionalidad de un país también. Así es. Gracias, Felicidades, madres. Felicidades, madres. Gracias a ustedes, hasta dominicanas. mañana.